Bueno, ya se va sumando la gente. Buenas noches, sean bienvenidos a otra jornada de conversatorios con directores de cine. Una propuesta que yo ya no sé en qué día estoy, pero creo que es la quinta vez que lo hacemos, quinto día consecutivo de hacer lo que más nos gusta, que es hablar de cine. Básicamente, como saben, este año el Festival Buenos Aires Rojo Sangre se está haciendo online y gratis, una palabra que capaz no estamos ya tan acostumbrados a escuchar, pero es gratis. Y una de las cosas que más extrañamos es la posibilidad de quedarnos luego de la función y preguntarle, ya sea a los directores, a veces viene un asistente de producción, el tipo que hace arte, somos tan freaks que nos encanta terminar hablando con estas personas, escuchando un poco cómo fue que llegaron a hacer estas obras de arte, estas películas que estamos pasando en este festival que amamos tanto. En esta oportunidad es creo que la entrevista más difícil hasta ahora porque tenemos 4 directores y 4 películas. ¿Esto termina siendo un Battle Royale, todos contra todos, peleando, discutiendo? Puede ser, o simplemente puede salir algo hermoso, o simplemente por miedo ninguno termina hablando y esto sea una sesión muda al estilo de Chaplin. Tenemos por un lado al señor Martín Basterreche, director de Devoto, la invasión silenciosa que estamos pasando en la competencia Bars Contar, dentro de Contar, que tiene su propia competencia y que aparte va a estar durante todo el festival. Hola Martín. Hola, ¿cómo están todos? Los saludo a ustedes y a los que nos están escuchando. Y Ahí bueno, está. para mí, muy contento de estar en el Barça. Es mi primera vez, además, en el Barça, así que doblemente contento. Te vamos a cuidar mucho, Martín, no te preocupes. Tenemos también al señor José Luis Montesino, el director de la película Cuerdas, que está en competencia iberoamericana y es una película... Yo tengo muchas cosas que preguntarle al director y le agradezco obviamente que se haya tomado la molestia de conectarse a estas horas. ¿Desde dónde estás, José Luis? Hola, ¿qué tal a todos? Yo estoy en Barcelona y aquí pues son ahora mismo las 3 de la mañana, que es la hora donde todo el mundo sabe estamos pues de cháchara. Y no, la verdad es que encantado de estar con vosotros y hablar de cine. Cualquier hora es buena para hablar de cine, o sea que en eso no voy a tener ningún problema. Entonces, por un lado te agradecemos y por el otro te pedimos disculpas por el horario. El otro lado tenemos a Francisco Vendomir, el director de Una chica invisible, película que también estamos pasando en la competencia Bars Contar. Hola, ¿cómo anda, Francisco? ¿Todo bien? Todo bien. Es raro saludarte de nuevo porque en realidad hace media hora que estamos hablando todos. Esto es una truchada. Nada, sí, todo bien y feliz y contento. Es la segunda vez que estoy en el Vars porque en 2014 participé con un corto que se llamaba Buenas Manos sobre un bebé. Ah, está muy bien. No me mandes al frente con toda la cocina, Francisco. No puedo, chiques, no. Por otro lado, Raro eso de saludarse de nuevo, es rarísimo. por otro lado tenemos al señor Ayar Blasco, director de Lava, que también está en la competencia Bars Contar y que ya tuvimos por suerte la oportunidad de ver su película en pantalla grande. Fuimos una de las pocas personas que pudimos ver Lava en una pantalla grande y que luego, cuando se volvió a estrenar, volvimos a entrevistarlo. Allá ya somos como amigos, como familia, más o menos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aparte que hace tiempo que ya vengo mostrando y presentando cosas en el Bars. Y sí, la verdad que fue mucha suerte que tuvimos que en el Bars del año pasado pudimos proyectar la película y listo, y salió todo bien. Después, que fue previo al estreno. Después el estreno ya lo hicimos por Cinear y ya pantalla chica, cada uno en su casa, quédate en casa y chao. Sí, esa es una de las cosas que quería hablar un poco, pero antes, para quienes no hayan visto las películas, obviamente les invito a que las vean. Tanto Devoto como Lava y Una chica invisible están en Contar hasta el final del festival, así que pueden tomarse el tiempo cuando gusten para ver. Las Cuerdas se estrenó hoy a las 9 de la noche, a las 21 horas, acá hora Argentina, va a estar por 72 horas, 3 días completos para que la puedan ver. Devoto, la invasión silenciosa, es una película de ciencia ficción. Yo viví y estudié muchos años cine en La Plata y ver esas estructuras
medio destruidas, medio fin del mundo, me pegaron, porque era como esos son lugares donde yo me emborraché. Básicamente cuenta la historia de unas personas que se encuentran en un espacio tipo el cubo, una cosa medio extraña donde nadie se conoce entre sí, y cuando empiezan a relacionarse empiezan a preguntarse ¿por qué estamos acá? Bueno, hay extraterrestres, se viene el fin del mundo, la Colla Gol, hay un hipervínculo con los cómics que es algo que tiene también Lava y que tiene también Una chica invisible, así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Cuerdas, de José Luis Montesinos, es una película, a ver, si vos querés pasarla mal, si vos querés estar tensionado todo el tiempo, te invito a ver Cuerdas. Hacelo en un momento en el que no estés con algún ansiolítico cerca. Cuenta la historia de una chica en una silla de ruedas que está tetrapléjica y que no está muy contenta con su situación. No es una persona que sea muy feliz. Su padre, una persona que la ayuda en todo lo que puede, también tiene su propia historia. De repente vamos a decir que ella queda sola, sin posibilidad de ni salir de su casa por su condición, y en el medio de unos animales asesinos. Yo voy a preguntar ahí si hubo alguna cosa medio de Cujo o algo ahí de Stephen King al director luego, porque tiene varios de esos puntos. Una chica invisible es una película que a mí particularmente me gustó mucho. Por un lado, la fotografía tiene planos muy, muy bonitos, pero empieza hablando de un tema que sigue estando en boga hoy, que es el tema de cuánto mostramos de nuestro mundo en las redes sociales y cómo cierta gente aprovecha y se mete en la privacidad sin que lo quieran. Pero en medio de todo eso es también la historia de una chica que se está como guiándose por una historia que parece fantástica, pero al final no termina siendo fantástica, así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Y Lava es un, a ver, ustedes saben porque ya me vieron en los vivos y me escucharon bastante, es una película del modo que solo Ayer puede hacer las películas, es una invasión extraterrestre, pero del modo de Ayer, unos gatos gigantescos que aparecen en unos techos, hay una protagonista femenina muy, muy fuerte, hay un mundo detrás del tema de los tatuajes y hay unos personajes variopintos hermosos que se van cruzando en un final como esos que le gusta a Jar Blasco, que uno no entiende qué pasó, pero le encantó, y el guión obviamente del amigo Salvador Sanz, que estuvo ahí ayudando con la historia. Pero bueno, vamos a arrancar para entender un poco la génesis, por qué de todas las historias eligen contar algo así. Vamos a empezar con Martín, que es el que tengo más cerquita acá en los cuadraditos. Martín, ¿por qué de todas las historias posibles que vos podías o querrías contar, te fuiste a esta invasión extraterrestre en La Plata? Lo de La Plata es una cualidad casi de producción, digamos. Yo soy platense, vivo en La Plata, nunca me fui, si bien mi vida profesional está en la ciudad de Buenos Aires, siempre traté de traer las producciones para acá, no es la primera ni la última que va a ocurrir. Así que, bueno, en todo caso, vos has estado mucho en esta ciudad, para los que viven acá o para los que conocen la ciudad, tiene ese doble gusto de reconocer la ciudad en una situación absolutamente antiurbana, vamos a decir, por ser este mundo de cierto futuro, por otro lado de bajo presupuesto, bueno, un montón de cosas interesantes que se pueden hablar después. Básicamente es la voluntad de hacer cine fantástico, remitiéndonos a sus fuentes. Me adelanto ya a lo que digo habitualmente, que no solamente es el cine fantástico que nos interesa, desde el cine clásico de clase B hasta el cine de los 80, sino también nuestro viejo y querido fantástico argentino de la literatura, y de la literatura llevada al cine. En todo caso, la mejor manera de resumirlo es con la propia Invasión de Hugo Santiago, escrita por Borges y Bioy, ¿no? Ni siquiera está escrita por guionistas de cine, que de donde nosotros queremos, digamos, por lo menos ponernos a pensar a partir de eso, ¿no? No estoy diciendo que nos pongamos en ese linaje ni que continuemos ese canon. No quiero asumir semejante estatura ni muchísimo menos, pero sí que pensamos a partir de esos elementos. Vos la definiste como una película de ciencia ficción y a mí eso me interesa mucho, porque tiene elementos de ciencia ficción. En todo caso, lo raro es eso, me parece a mí de Devoto. Lo raro es que tenga elementos de ciencia ficción. Me metí en un berenjenal
porque no es algo que hagamos en la Argentina. Tampoco es tan importante la ciencia ficción en esta película, ni es que me importe a mí tanto, pero me parece que es un riesgo grande. Entiendo que con Ayar también hay invasores y todo ese tipo de cosas, pero insisto, puede tener esos elementos de ciencia ficción, pero puestos en el marco del fantástico, donde no nos interesa necesariamente si hay una civilización de otro planeta que viene a ocupar el nuestro, por X motivos, una crisis ecológica, bla, 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 o lo que fuera, sino para hacer funcionar la estructura del fantástico, para que eso nos permita crear una visión del mundo, que es lo que la película en el fondo propone. Está muy bien, está clarísimo, clarísimo. José, de todas las historias posibles que podías contar, ¿por qué ponerte con un personaje tan complejo? Porque digo, desde el guión también debe haber sido muy complejo. El guión es poner a los personajes a hacer algo para contrarrestar o un antagonista o una situación antagonista, o sea, para resolver ese conflicto. Y vos ponés a una chica en una silla de ruedas que casi no puede hacer nada. Digo, ¿cómo fue encontrar el origen de eso y sentir que lo hiciste funcionar en la película? Nos gustan los retos, nos gusta poner las cosas difíciles a los directores y a las actrices. No, en mi caso es algo de evolución ya. Yo vengo de explicar historias de supervivientes. En todos los cortometrajes que yo he hecho siempre he hablado de personajes que salen adelante en circunstancias extremas, ¿no? O al menos circunstancias que son contrarias, ¿no? al momento en que se encuentran y que se lo ponen difícil. Y en el caso de Cuerdas, pues queríamos llevarlo al extremo, como tú bien dices, ¿no? O sea, coger queríamos que fuera un personaje femenino. Nos gustaba al otro guionista y a mí, a Jacques Blesa y a mí, pues coger un personaje fuerte, femenino, que tuviera carácter y ponerlo en una situación realmente complicada, ¿no? Eso por una parte. Y luego queríamos también hablar de aquellos deseos, ¿no? Que a veces tenemos en la vida, ¿no? Y que cuando se nos son concedidos son una tragedia, ¿no? Yo creo que es un poco el leitmotiv un poco de la historia, ¿no? Y lo que ahonda un poco, ¿no? a nivel de temática. Pero sí, la verdad es que fue complicado. En el guión trabajamos mucho el personaje no solo a nivel físico, como tú bien dices, que solo puede mover un brazo, sino a nivel psicológico también, ¿no? Porque yo creo que era la clave para no alejarse del realismo, que para nosotros era crucial, ¿no? Siempre decimos que hemos hecho una película de terror doméstico. O sea, porque, bueno, creo que es la base de entrar en pánico con ella, ¿no? Y entrar en angustia con ella. Y bueno, muchas cosas más de las cuales espero hablar esta noche. Sí. Es una película donde un picaporte se convierte en algo más terrorífico que un fantasma. Y creo que en ese aspecto suma muchísimo y por eso les digo que es tensionante. Si la quieren ver, sepan que es una película tensionante. Francisco, cuando yo tuve que escribir sobre Una chica invisible, me encontré con una dualidad. Para vos, ¿es una película de género fantástico o no? Porque arranca siendo una película sobre un hacker que se mete en la vida privada de una actriz y después va cambiando, va modificándose ese verosímil hacia algo más fantástico. ¿Qué consideras vos al respecto? Yo considero que... no sé, no. Para mí no es una película de cine fantástico ni de género nada. Me parece que es una película que va cambiando de género, pero no por una cuestión, no es algo que nos hayamos propuesto hacer, sino que cada escena para mí requería algo distinto y no creo que haya que respetar eso durante toda la película. A mí me gustan mucho las películas en las que no... O sea, también me gustan las películas de género donde se respeta todo, pero digo, me gusta mucho como la mezcla de todo. O sea, yo siempre digo que a mí me gusta la menta granizada y la pizza con ananá. Y es un poco eso lo que... No entiendo cómo lograste hacer una película que me guste, entonces, bajo esos parámetros, ¿por qué odio la menta granizada y la pizza con ananá? Probalas de nuevo. pero a la hora de construirlo, ¿te encontraste con ese reto o fue simplemente algo tuyo decir, yo quiero
mezclar las cosas así de Yo esta no manera? hice nada, yo iba escribiendo lo que me iba saliendo de la forma que me parecía más divertida y de la forma que más naturalmente me parecía que las cosas tenían que evolucionar y termina siendo así. No es intencional, bueno, o sea, es consciente pero no es intencional, digamos. No quería llevar la película a ningún otro lado que a esos lugares a los que la fui llevando. Y entonces sí tiene esto de que obviamente tiene un montón de cosas de cine de género, pero no de un género muy definido necesariamente. Pero, ¿y vos sentías que conocías esos géneros y entonces por eso te metías en eso? ¿O era un tema de pulsión de que querías probar esas cosas? Yo no tengo idea igual de cuáles son las reglas de los géneros ni nada, porque jamás estudié cine. Yo miro YouTube. De hecho, prácticamente no vi ningún... Yo te hago el reto de que me tires 3 películas que yo debería haber visto por el simple hecho de hacer cine, y te aseguro que 2 no las vi. Así que no, es intuitivo. Obviamente vi películas, no importantes. Mi película favorita es La Sirenita. Igual tiene ese espíritu la película, tiene esa cosa de infantil, de amor por ese verosímil que había de Felices por Siempre, ¿no? El Happy Ever After, tiene un poquito de eso, ¿no? Sí. Está muy bien. Ponele. Lástima que vivimos en Argentina, Francisco, pero bueno, pero digo, hay un poco de eso, es refrescante verlo. Y Ayar, Lava, a ver, nació como un guión de Salvador Sanz, que es uno de los grandes autores, una historia de Salvador Sanz, de uno de los grandes autores de cómic fantástico argentino, que aparte hizo animación con Gorgonas. Quiero que me cuentes, por eso nunca te lo pregunté específico, ¿cómo fue esa situación donde Salvador te dijo, mira, tengo esta idea, y vos, con tu estilo absolutamente diferente al de él, le dijiste, hagámoslo? ¿Cómo fue eso? ¿Estaban los dos drogados? ¿Cómo fue? No, yo soy muy amigo de Salvador y lo admiro mucho. Hace mucho tiempo, no me acuerdo hace cuánto, estábamos charlando de cosas que estábamos haciendo y él me contó del guión, de ese guión que se gastó tanto haciendo el guión ese para una novela gráfica que quería hacer, que cuando lo terminó se cansó y ya no lo quiso dibujar. Entonces como que lo guardó en un cajón. Entonces yo le dije, bueno, préstamelo, déjamelo leer, porque la verdad que yo tenía ganas de hacer algo que no sea, o sea, yo venía de hacer Mercano y El Sol, donde son guiones originales, ¿entendés? Son guiones capaz, El Sol sobre todo es como súper personal, y tenía muchas ganas de incursionar en algo que no sea mío, que sea de otro autor. Y bueno, leí el guión, me encantó y dije, bueno, la verdad que yo no lo puedo hacer con el estilo que lo haría él, porque no puedo, porque el estilo de Salvador es como muy magnífico, es muy gigantesco, y lo mío es más bien medio caricaturesco y medio sencillo. Entonces dije, bueno, voy a adaptar un poquito el guión a lo que puedo hacer yo. Algo simple, ¿viste? Tal vez un poquito más en tono comedia. Y nada, ahí fue cuando empecé a trabajar mucho el guión, trabajé con Nicolás Britos, que me ayudó a dar estructura al guión. Nos fuimos de mambo, quedó una cosa como muy hilarante, muy humorística, y decidí volver de nuevo a hacer algo más parecido a lo que era el guión original, hasta que al fin encontré como el equilibrio y ahí lo hice. Pero la verdad que sí, tenía muchas ganas de hacer algo que no sea tan personal. Esta vez tenía ganas de incursionar en algo escrito por otra persona, y la verdad que el resultado me gustó esa mezcla. Sí, es como, podemos decir que es tu película más industrial, porque incluso por el paradigma de producción que tuvo, con la gente de la Da Vinci ayudando, haciéndolo muy rápido, es una película que se hizo muy rápido, es casi industrial, es tipo, bueno, máquina de chorizo, van y se van haciendo las cosas y va. Sí, puede ser. De hecho, creo que se acerca bastante a Mercano, que Mercano, por más que era una película independiente, fue una película medio industrial también. Tuvimos un equipo de 50 personas trabajando, y Lava se acercó bastante a eso, sumado a que lo hicimos todo bastante online, con un equipo grande de gente. Y nada, yo la verdad que estoy muy orgulloso del equipo que armé, porque
porque cerró todo perfecto, las fechas, los cronogramas, todo, no hubo ningún problema, hubo mucha... Y todos muy divertidos laburando, así que sí, fue digamos, una cosa industrial. Tardamos 1 año en hacer una película de animación, y 1 año para hacer una película de animación no es mucho tiempo, está bien. No, sí, está. Ayer justo hablábamos con el director de Urubú, que es el nieto de Narciso Ibáñez Mente, hijo de Chicho Ibáñez, y él hizo la película en 6 meses. Se fue a la selva. Se fue con 4 tipos a la selva y grabó una película. Es como que quienes estamos acostumbrados a hacer cine de guerrilla también muchas veces, viste, que terminás como adquiriendo ciertas herramientas como para zafar en situaciones, y sin duda, y aparte, como siempre decís ayer, fue tan linda la experiencia que tenés ganas de hacer otra más, ya. Viste que muchas veces Obviamente, ¿no? Y otra cosa buena es que cuando haces una película con un equipo de gente, que cada uno quiere poner su impronta, cada uno quiere dejar una huella, está bueno no casarse en una película, sino más bien estar atento a todo lo que quieren colaborar los demás, tener como la astucia de poder verlo y ponerlo en la película. Entonces eso es lo bueno, y así, y justamente por eso también todos están como más motivados, y la película sale bien porque son como muchos cerebros puestos a trabajar en un mismo proyecto, entonces hay que saber aprovecharlo. Está muy bien. Ahí ayer hablaba sobre el tema de la comedia y cómo lograr esos momentos. A mí, José, algo que me pasó con Cuerdas es que sentí que en ningún momento había una pausa graciosa o algo que te permitiese regular el tema de la tensión y esa situación de desesperación que uno comparte con la protagonista, y que de repente lo que termina siendo gracioso es medio espeluznante, porque, por ejemplo, cuando aparece ese animal pequeño corriéndola, queriéndola asesinar, termina siendo caricaturesco, pero no es la función, porque no está puesto en modo de comedia. ¿Cómo hiciste con tu compañero guionista para lograr como moldear la tensión para que no sea agotadora? Pues fue difícil. Tú dices que no tenían, a priori en el montaje no quedó ningún momento cómico, pero te tengo que decir que en el guión había alguno. Había alguno, sobre todo de diálogo, que lo quitamos precisamente para no salir del tono que habíamos conseguido, pues de angustia realista, ¿no? En toda la película. Pero bueno, para modular un poco ese tono, lo que hicimos ya desde guión es trabajar muy bien cada una de las set pieces, ¿no? O sea, nosotros teníamos la película dividida en una serie de escenas que tenían que transmitir un cierto nivel de tensión, y entonces cada una de esas escenas había que trabajarla milimétricamente para que en base a esa movilidad reducida que comentábamos en un principio que tiene la protagonista y al trabajo con los animales, pues funcionara, ¿no? Y nos llevara a un paso más, ¿no? Dentro de esa peripecia, ¿no? que desarrolla la actriz. Pero fue un guión muy de trabajarlo por partes. O sea, y el humor es que nos quedó fuera. Teníamos un reto muy importante que era partir de un personaje que no cae bien. O sea, que fue una lucha que yo tuve también como director con los productores y con los agentes de ventas un poco para intentar mantener, ¿no? Porque me apetecía que ese personaje tuviera carisma desde un principio, ¿no? O sea, cuando tú metes un personaje que tiene tetraplegia en una película, normalmente siempre lo abordas desde el punto de vista de la pena, ¿no? Y en este caso nosotros queríamos a alguien que incluso te cayera mal, ¿no? Que fuera un poco arrogante, ¿no? Y lo mantuvimos. Entonces, el reto era, en el guión, empatizar luego con él, ¿no? O sea, entonces siempre hay una norma de guión que dice que cuando tienes un personaje que te tiene que caer un poco mal al principio, se lo tienes que hacer pasar muy mal a lo largo de la película para que acabes empatizando con él y digas, bueno, pobre, igual se merece sobrevivir, ¿no? Y en el caso de Elena yo creo que es ese, ¿no? Ella hay un momento donde hace un clic y es donde el público yo creo que entra con ella, ¿no? Y es de agradecer ver que funciona, ¿no? Pero sí que lo trabajamos, ya te digo, muy, muy, muy por partes y trabajando sobre todo mucho el personaje, porque tiene un arco que es brutal. O sea, empieza sin ganas de vivir y acaba precisamente luchando por lo contrario, que es por sobrevivir. Y del hurón y esto ya hablaremos. Sí, es muy bueno decir lo del hurón, porque cuando uno no vio la película dice, ¿de qué demonios están hablando? Vamos a ir un poco con eso, pero quiero entrar en el tema de las referencias, porque
una de las cosas que nos pasa es que estamos, yo siempre lo digo, estamos muy colonizados culturalmente, estamos muy acostumbrados, sobre todo en Argentina, no sé cómo será, José, en España, pero en Argentina, muy colonizados con el cine de Estados Unidos, y muchas veces el verosímil que proponen esas películas es el verosímil que terminamos consumiendo. Entonces, todos los monstruos son foráneos, el modo de hablar de los personajes es, cuando hablan en argentino lo tomamos como extraño. Y tanto Devoto como Lava, como Una chica invisible, juegan con diferentes maneras de agarrar algo que ya conocemos en las películas yanquis, pero adaptada al mundo de Argentina. Entonces, voy a empezar con Martín. Martín, ¿cómo fue? Porque digo, la película, como yo decía, tiene mucho de ver invasiones extraterrestres, incluso las referencias están puestas en la película, hay un momento donde hay... Tenéis mucho sobre el cubo, con ese lugar con luces extrañas al principio y tal. ¿Cómo fue manejar cada una de esas referencias y que no terminen siendo como una burda copia de otro verosímil que es el Estados Unidos? Sí, y John Carpenter, ponele, sería como así de evidente, hasta en la música, por momentos lo hacíamos a propósito, por momentos lo haces a propósito, por momentos en medio de tu ADN. Sí, está eso como problema, o sea, ese cine y esa forma con mayúscula, sin duda es norteamericana, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros la tenemos que reinterpretar y tenemos que trabajar. Hay otros caminos que son intentar hacer un cine completamente diferente. Lo que quiero decir es que yo conozco en Belgrano una gente que hace teatro kabuki. Entonces están buscando que los japoneses adapten lo que nosotros podemos. Y los japoneses tocan tango. Claro. Y cantan en español modulando. Eso no los hace ni malos ni buenos, es una búsqueda. Les interesa el tango, ¿cómo no les va a interesar el tango? Digamos, sería como ya poner en discusión si es importante eso que les interesa o que no les interesa. A nosotros nos interesa el género fantástico, ¿a dónde nos vamos a remitir? También nos remitimos, qué sé yo, insisto, como decíamos hoy, a la literatura fantástica que es europea. Entonces, en todo caso, la dificultad está en la forma de adaptarlo. La dificultad está en la forma de... No olvidemos la barrera principal que es el idioma. Ese cine es en inglés y estamos acostumbrados a verlo en inglés, a escucharlo en inglés. Estamos acostumbrados a creer cosas en películas norteamericanas que a nosotros no nos la creemos. Duro de Matar se trata de un pelado en camiseta corriendo por la Quinta Avenida. Imagínate si lo hiciéramos acá así. Sí, pero no tenemos a Bruce Willis. Digamos todo también. ¿Cómo? No tenemos a Bruce Willis, digamos todo. Y no tenemos el presupuesto y en muchos casos no tenemos la capacidad de concebir ese detalle o ese alto nivel en este arte en particular. Pero el asunto es que es a donde se quiere ir. Entonces, hacia allá vamos y le buscamos la forma. Yo creo que todas las cinematografías del mundo han encontrado maneras de adaptarlo. Creo que la Argentina lo encontró. Hay un periodo clásico en donde el cine estaba dividido en géneros. Había policial, había melodrama, había comedia de enredo, comedia romántica, había cine de terror y había cine digamos, elementos de suspenso también, pero reconvertidos. Yo no estoy diciendo que lo hagamos bien, por supuesto. Me parece que es un camino que estamos recorriendo. Me parece que los de nuestra generación son los que lo hemos intentado con más desparpajo y hay resultados buenísimos. No creo que mi película sea un gran resultado, pero veo colegas y amigos que estamos por ese camino y lo estamos consiguiendo. Después, por supuesto que hay otro lado que es estrictamente libre y creativo, eso que dice Francisco, yo hago estrictamente lo que la escena pide. Lógicamente, cuando uno llega a la mitad del trabajo, a veces los personajes te están pidiendo a gritos qué es lo que tienen que decir o hacer en el siguiente paso. Pero la referencia al cine norteamericano es como la referencia a una base. Uno no podría intentar, no sé, teatro en verso sin pensar en el pentámetro de Shakespeare, aunque esté en otro idioma. Me explico el punto al que voy, porque si no, justamente solo nos quedamos con el asunto de politizar
o de encontrarle una razón ideológica positiva o negativa al hecho de hacer películas de género. Y eso, por supuesto, que es fundamental para que lo entendamos desde acá. Pero está lejos de ser lo único, porque estaríamos negando las enormes virtudes que tienen ellos que desarrollaron esas formas. Totalmente. Voy a aprovechar ese gran punto aparte que metiste, Martín. Por favor, Cuerdas, qué gran película, la pasé tan mal, pero la amé. Lava muchos corazones, Ayer te amamos. O Vamos, Fran, la película es fantástica. Vamos, El Normie, Mente Granizada, Pasión. Digo, la Mente Granizada evidentemente se volvió trending topic. Pero, Francisco, una de las cosas que se trabaja en Una chica invisible es el tema del manga, que es algo que, quienes nos gusta el anime o por ahí, seguimos viendo como que es algo totalmente oriental. Es algo que es muy difícil encontrar algo que se sienta argentino, pero que responda a eso. O está en lugares muy, muy, muy de nicho que yo por ahí desconozco. No hay nada más argentino que un otaku. Es verdad, pero una de las cosas que yo vi es que en Una chica invisible no solo lo trabajaste desde el personaje de ella leyéndolo, sino que cuando hay una situación que se asemeja a ese verosímil, hay una apuesta, hay un color, todos esos elementos. Lo sacaste del anime, lo sacaste de que sos fanático de eso, tuviste un consultor externo de manga, ¿cómo fue eso? Yo no lo sé, por eso te pregunto. No, sí. A ver, en principio quiero retomar un poco esta conversación porque me parece muy divertida. Y quiero decir que me parece súper ridículo hoy en día estar hablando de países y de la cultura de cada país. La única diferencia entre Argentina, Estados Unidos, Corea, Japón y Vietnam es el precio de un Big Mac. Es todo el mismo puto lugar. No hay ninguna diferencia hoy en día. Es como lo que nosotros creemos, queremos creer que los argentinos somos gauchos y tomamos mate y vamos con la boleadora. Y la realidad es que hace generaciones que nos criamos de otra manera y que la cultura mundial es la misma. De hecho, por eso todos tenemos hay un solo estándar de belleza, hay un solo estándar de todo lo que fuere, y todos hacemos lo mismo. Que nosotros digamos que eso es cine yankee, que está además filmado por un montón de extranjeros, es un cuento, es como lo estamos contando nosotros. Para eso es cine. El cine es el lugar donde hay más plata, ponele, para hacer cine, y un montón de gente de todo el mundo hace cine. Después hablan de el cine francés, el cine argentino, y en realidad es todo cine independiente, que es todo igual el cine independiente. No todo igual el cine independiente, pero yo dividiría el cine, más que en cine yankee, cine francés, cine chino, lo dividiría en cine independiente y cine con plata. Cine negocio, cine que tiene que bancarse para poder seguir existiendo, digamos, porque si no, porque no hay un subsidio, digamos, es como ir a hacer un montón de guita. Entonces, en ese sentido, nada, me parece un relato trucho me parece que todos hacemos que todos vivimos en el mismo mundo y que estamos todos mirando una computadora ahora que está pasando por un cable que está en el medio del océano Atlántico para llegar a todos estos lugares. Está bien, pero Francisco, me parece bien lo que decís, pero también eso se cumple en ciudades cosmopolitas con cierto acceso a la tecnología, porque digo, yo voy sí, pero vos vas a 100 kilómetros de Capital Federal y capaz hay gauchos tomando mate. Bárbaro, no los conozco y ni ninguno de nosotros conoce esos gauchos que toman mate y no usan la computadora, porque y nosotros somos los que hacemos cine, porque yo te lo respeto cuando el gaucho se pone a filmar una película. Lo más divertido es que todas estas películas de gauchos y de fronteras y de pelotudeces las filman personas, hijas de inmigrantes italianos con un montón de plata que viven en Palermo. Entonces tampoco digo, o sea, no es mi cultura, en todo caso, si existen estos lugares y estos sitios aislados donde hay otra cultura. No es la cultura argentina. La cultura argentina es mirar anime, mirar películas yanquis, mirar también contenido argentino, mirar un montón de... O sea, lo mismo que le pasa a todo el mundo. El Chavo del Ocho, que está en todo el planeta y traducido al portugués y se llama Chávez.
Para mí es así, esa es mi cultura, no sé qué onda la cultura de la gente que también tomo mate, pero no me parece, digamos, que me haga diferente tomar mate, o sea, también como menta granizada y vos no, pero digo, no me hace diferente, me parece que es un relato y una mentira que nos decimos a nosotros, porque tal vez en otro momento era así, tal vez sí, hace 500 años la gente era muy distinta según donde estaba y las cosas que creía. Hoy, ni en pedo estamos conectados con eso, sí, es un relato, es marketing. Bueno, pero ahí va, me interesa eso. Es marketing, pero también forma parte de cierta, vamos a decir, puja cultural, porque esa idea que ellos forman de cómo es la sociedad y cómo es la cultura, termina siendo una herramienta de colonización para el resto de los países también, ¿eh? Algunas películas son así, porque es lo que piensan ellos, porque son nacionalistas y les gustan sus banderas y eso, pero no son todas las películas así, y además tampoco podemos hablar eso, por eso te digo, no es solamente cine yankee, sí, está bien que es como, porque además eso, cine yankee es un montón de gente de un montón de países, hay que poner, o sea, la verdad es que no son yankees los que componen esa industria, son gente de todo el mundo, es un lugar donde sí hay plata para hacer eso, el resto del mundo tiene como porque si vos vas a ver una película hecha en Nueva York, por un cineasta independiente yankee, no va a ser esa película, va a ser una película parecida a una película de Lucrecia Martel. Claro, sí, es cierto eso. Mucho más parecida a una película de Lucrecia Martel que lo que digamos, que todo lo que estamos acá. Y yankee. Nosotros somos argentinos y Lucrecia también. Sí, no olvidemos a Lucrecia, está muy bien. ¿Ibas a decir algo, Martín? No, estoy de acuerdo con Francisco en ese sentido. Por supuesto que cualquier cineasta por fuera del sistema de los estudios en Estados Unidos va a querer ser Lucrecia Martel, sobre todo en los últimos 15 años. Pero me parece que lo que él está diciendo tiene un aspecto que tiene que ver básicamente con el marketing. Si el cine es parte, la industria del cine, la forma de exhibir el cine en el mundo, es parte de esta globalización de hace unos años, y vender películas es lo mismo que vender Coca-Cola, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Francisco. Si el cine para nosotros, y nosotros en esto acabamos siendo actores muy pequeños, sí. Afuera hay un público que sigue muy interesado en algo llamado cine, y en todos los países estas diferencias las va a intentar ver, y estas fuentes de las que se compone cada cinematografía o cada linaje, como decíamos hoy, de tipos de películas, lo va a intentar ver. Ahora que después, a su vez, estemos viendo anime en Argentina o generaciones que nos siguen a la nuestra lo estén haciendo, por supuesto que sí, y bienvenido sea, desde ya que sí. No creo que sea la forma de decidir el cine, de definir al cine, sí a la forma que circula ciertas imágenes en movimiento en pantalla gigantesca adentro de salas de cine, y que va a seguir así, se va a profundizar además. Pero me parece que, y sobre todo en un ambiente como este, de festivales y de gente que cultiva distintos tipos de cine diferentes, va a intentar siempre... Pero no se diferencia por la nacionalidad, no se diferencia por eso. Digamos, la uniformidad esa no es resultado, es una búsqueda de quien quiere que esa uniformidad exista. Nosotros tratamos, obviamente, de corrernos. Lo que pasa es que coincidimos, Francisco, en que esa uniformidad nos está comiendo, pero no nuestra forma de pensar el cine, sin lugar a dudas que no. E insisto, nosotros seríamos lo menos importante, lo más importante es cierto público que quiere ver en nosotros la diferencia. Si no, estarían yendo a ver Avengers. Eso es cierto, eso te lo tomo, es cierto. También puede ser que haya, cuando uno llega, hay como una cierta estandarización, ¿viste? Como parte de un inconsciente colectivo de cómo tiene que ser el relato, y me parece que ahí es cuando vos entrás a una suerte de industria, pero para hacerlo tenés que de alguna manera comprar el mismo relato que cuenta todo el mundo. Y ahí pero una vez más, si lo que compramos es la forma, o vamos a decir el revestimiento Coca-Cola de esas películas, vamos a estar de acuerdo. Ahora, si lo que compramos son herramientas de los géneros, perdón, pero yo voy corriendo a comprarlas, si está en cuota por supuesto que mejor, pero voy corriendo a comprarlo porque con los géneros pensamos, chicos.
Sí, bueno. Consumimos las películas y lo que es más importante de todo, y me parece que en eso estamos reunidos los 5 y todos los que nos escuchan, con los géneros nos comunicamos con el público. Sí, nos dan las herramientas. Nos dan las herramientas, las reglas de alguna manera. Exactamente. Es la forma, el género es la forma y es la comunicación. En las universidades, viste, hasta hace unos años se hablaba de lenguaje, yo nunca creí demasiado en eso. Pero hay algo que los géneros nos transmiten y que necesariamente cada época y cada espacio a su vez los reinterpretó de una manera distinta. Ahí voy a aprovechar, ahí voy a aprovechar que me quedó colgado ayer con la última pregunta, que va de la mano con esto, que tiene que ver con que cuando hablamos de invasión extraterrestre o invasiones de otros mundos, estamos muy acostumbrados a Michael Bay, a Transformers, a Día de la Independencia. Digo, es cierto, como decía Martín, que hay una cultura también de la literatura que viene por otro lado, pero cuando vos creaste Lava ayer, llevaste la idiosincrasia argentina con algunos conceptos que tenían la grandiosidad de Salvador Sanz, el bizarro de Ayar Blasco y cierta imaginación que tenía que ver con algunos tropos como, no sé, los gatitos que le gustan a todo el mundo. Entonces, toda esa mezcla, digo, ¿cómo fue armar ese caldero de ideas y que quede algo que le cierre a todos los que estaban a cargo de la película, ¿no? Mira, yo creo que es súper interesante lo que estamos hablando ahora. Para mí cada país tiene su personalidad y por lo tanto también tiene como su arte personal. Argentina, por ejemplo, a nivel ciencia ficción, tenemos lo que es el Eternauta, que tiene es muy identificado, o sea, es muy argentino, ¿entendés? Y no argentino porque toma mate o lo que sea. No, porque es un tipo de contar historias que se dio acá, que tiene su personalidad. Para mí el Eternauta fue influyó muchísimo, no solamente en Lava, sino en varias cosas que vengo haciendo o cosas que me gustan. Sí, la verdad que me influyó bastante y considero que nada, eso sirvió mucho también para que, no sé, siento que mucha gente se interesó mismo en la película y todo eso, porque siento que sí, hay como una cultura de ciencia ficción que capaz no está muy explotada acá, o sí, pero yo veo que viene del lado de la historieta y sí, tiene mucha personalidad. Entonces, la onda fierro aplicada a la animación sería. Claro, más que la fierro en lo personal, es hora cero. Esto es lo que es historieta de los 60, 50, que es la ciencia ficción, que es la que a mí me interesa. Pero sí, también hay muchísima identidad de Argentina a nivel historieta, en la fierro, en la Scorpio y todo eso. Y a nivel cine considero que también la hay. A pesar que sea todo tan... No sé, siento que cada país tiene su identidad y eso se puede ver reflejado en el arte también. Está muy bien. Y ahí, José, algo que va de la mano totalmente con esto, que tiene que ver con que Cuerdas termina siendo, en mi caso yo siempre doy el mismo ejemplo argentino, que es una película que a mí me gusta mucho, Aterrados de Demián Rugna, que son películas que están hechas en un país específico, pero no se sienten tan atrapadas a ese país. Son como internacionales, son como mucho más cosmopolitas. Cuerdas tiene eso, de repente es una casa en un suburbio alejado, o sea que vos no tenés ninguna forma de entrar a es esta ciudad, es este modo, hay un albergue en un momento, es como, podría ser antiguo, pero hay algo de tecnología, hay algunas fotos, y de repente se cuela el terror, que para mí es una referencia que yo vi, que es Stephen King, con el tema de Cuyo y esos animales asesinos. ¿Cómo, digo, a la hora de crearlo, vos lo pensaste como para hacerlo más vendible, es decir, internacionalizar? ¿Esas referencias las tenías todo el tiempo? ¿Fueron encontrándolas cuando iban escribiendo? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo es curioso esto que dices, ¿no? Porque sí que es verdad que es una historia universal, pero vuelvo a hacer hincapié en que a mí me importan mucho los personajes, ¿no? O sea, desde el principio lo que más me importaba era el personaje de Elena, era el personaje de su padre, cómo navegaban, ¿no? A lo largo de toda la historia.
Y a eso es lo que yo le di mucha importancia. Yo creo que eso lo que hace es que la obra sea precisamente universal. O sea, ese tipo de personaje lo han podido ver hace poco en Japón, estrenado en cines, lo han podido ver en Inglaterra, que también hemos estrenado hace muy poco, y la gente empatizaba, ¿no? Empatizaba con unos, empatizaba con otros y no se sentía desplazada, ¿no? Sí que es verdad que si la película pues la ve un espectador español, sí que reconoce cierta atmósfera, como por ejemplo el hecho de utilizar una masía, incluso el tipo de vegetación, ¿no? O sea, que es bastante autóctono, ¿no? En este caso de Valencia, porque la película fue rodada en Valencia, pues una coproducción entre Valencia y Cataluña. Y bueno, eso sigue estando ahí, ¿no? Cómo afronta, por ejemplo, el personaje el tema de la muerte, ¿no? Que es algo también muy cultural. No todo el mundo pensamos igual, ¿no? Cuando vemos cerca la muerte, ¿no? Cuando le vemos las orejas al lobo, ¿no? Y yo estoy un poco con Ayar, ¿no? En cada cultura pues existen maneras de explicar historias y sí que es verdad que debido un poco pues a nuestras influencias y al cine con el que nos hemos criado, ¿no? Yo, al menos en mi caso, yo me he criado viendo cine muy americano y ya no solo visto en inglés, porque aquí además doblábamos todas las películas cuando yo era joven, o sea que yo lo veía, para mí era más español que nunca, ¿no? O sea, yo estaba viendo una película que sí, que aquí igual no podía ocurrir, pero la estaba viendo en mi idioma, ¿no? Además súper bien doblada, porque aquí tenemos una gran cultura del doblaje, tenemos grandes dobladores. De hecho, uno de los protagonistas de mi película, que es Miguel Ángel Jenner, es actor de doblaje y es la voz de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. O sea, imagínate, ¿no? O sea, cada vez que la gente ve la película, pues también le suena mucho esa voz. Pero bueno, independientemente de esto, a lo que voy un poco es que sí que es verdad que cada cultura pues se pueden explicar historias pues arraigadas, ¿no? Un poco a lo que se vive y a lo que tú has sido influenciado, ¿no? Entonces, en nuestro caso sí que es verdad que partíamos de algunos referentes, como tú bien dices. Uno de ellos era la atmósfera de Stephen King, pero no exclusivamente Stephen King. O sea, yo creo que se ha hablado mucho en cuerdas de Cujo, y Cujo lo único que comparte es un mecanismo. O sea, básicamente es lo que le ocurre al perro. O sea, a partir de ahí la película va por otros reideros, no tiene nada que ver. Y lo que sí que tiene es una atmósfera vista en películas como Misery, una atmósfera vista en El juego de Gerard, por ejemplo, ¿no? Sí que el mundo Stephen King a mí me gusta mucho. O sea, yo como autor pues he leído muchos de sus libros. A mí especialmente me gustan los que escribía con seudónimo, los que escribía como Richard Bachman. Y esa atmósfera está, pero luego tiene otras películas, incluso alguna que bueno, que no tiene ya ni esa atmósfera, o sea, como Monkey Shine, por ejemplo, tiene la estructura de películas como Gravity. O sea, son influencias, algunas conscientes en guión, otras completamente inconscientes. Mira, para los que la veáis, o sea, tiene referencias incluso a Parque Jurásico. O sea, ahora te preguntarás, ¿dónde hay una referencia al Parque Jurásico? Pues la hay. Entonces, al final uno mezcla en esa batidora un poco pues todas sus influencias, ¿no? Y a partir de ahí pues construye una historia e intenta poner su granito de arena en lo que a modo personal se refiere, y en mi caso al menos está en ponerle un carácter a Elena con el cual pues me siento identificado, ¿no? En algunos momentos de la película. Y esto es así. Entonces, lo bonito de todo esto es que cuando tú lo metes todo eso en una batidora y consigues armar un tango, como decía antes Martín, ¿no? Que hablaba del tango, pues es increíble. O sea, y te vas a un país que no tiene nada que ver con tu cultura y estás viendo que la gente reacciona y empatiza con los personajes, eso es fantástico. Y eso es porque has utilizado también un género que te ha servido como herramienta para explicar una historia que te interesaba y un personaje que te interesaba. Perfecto, clarísimo. Voy entonces aprovechando. Eliana Blanco, Fran es un fuera de serie. Iore Piano, un placer escucharlos. Marta Beatriz Bendomir, que debe tener algo que ver con Francisco. Cine para cineastas. ¡Mamá! La madre está haciendo el aguante, está muy bien. Acá Ramón Alfredo Amado dice, Francisco no puede negar el estilo en los guiones. Los yanquis no hacen teleteatro y acá todo se está haciendo híbrido. Martí Bere, la ciencia ficción argentina suele jugársela políticamente, me parece. También está bueno eso que están diciendo. Lo interesante, dice Elena Blanco,
entonces es definir qué compone la cultura de un país. Pero, gente, tenemos 1 hora en este conversatorio. No podemos hacer más. Quéranos. Si no, esto podría ser una masterclass. Necesitamos 4 o 5 horas para hablar sobre lo que es la cultura. Y terminamos con Ada, princesa macanuda. Ayar, te quiero mucho. Hay mucho amor en este chat. Y nos quedan 10 minutos y a mí me gustaría hablar un poco sobre lo que significa distribuir las películas en pandemia. Digo, este año el festival se está haciendo absolutamente online, se está haciendo gratis y está pasando en todos los festivales del mundo. Pasó en Sitges, pasó en Cannes. Vamos a empezar con Ayar. ¿Cómo fue el hecho de haber estrenado la película en Cinear, haber tenido, como la mayoría de las películas de género que se han estrenado estos meses, más de 50.000 espectadores, que hubiera sido impensado en el Cine Gaumont, por ejemplo, que es la sala que nos da? Y cómo fue también la experiencia tuya como director, de no estar en una sala llena de gente viendo tu película, y sí en un chat, en un Zoom. Eso es lo mejor. Tener que estar en una sala con un montón de gente. La verdad que yo tenía muchas ganas de hacer, mismo antes de la cuarentena, antes de la pandemia, ya el año pasado cuando estaba haciendo Lava, yo ya le había preguntado a mi productora cómo es el tema del estreno online, como que a mí ya me estaba interesando un poquito más todo lo que es el estreno online, y que está buenísimo estrenar en el cine porque es una pantalla enorme, va la gente y todo, pero sí, la realidad es que tuve mucha más llegada estrenando de manera online en Cinear, y no solo eso, sino que me enteré que Lava, justamente porque todos los festivales a donde fue se realizaron de manera online, algo pasó en algún festival que de repente Lava estaba en Cuevana, en Torrent, en ITS, estaba en lugares para bajar. El dato, acordate de ayer que yo te pasé el dato que tenía los subtítulos. Vos me pasaste. Vos me pasaste el dato y nada, entonces fue como, bueno, está bien, tenemos el estreno oficial, pero también tenemos el estreno pirata y fue como, de alguna manera, llegó a muchísima más gente. Entonces eso por un lado fue tipo impresionante, me encantó porque realmente tuve como muchísima más llegada. Y nada, y me parece a mí que a partir de ahora, no sé si quién había dicho acá, pero sí, me parece que ya quedó una modalidad medio instalada, ¿no? Esto del estreno así medio online. Capaz después volvemos a estrenar en cine, pero yo creo que el estreno online no se va. Y todo lo que es Cinear, Netflix, Amazon, Cuevana y todo lo que sea en internet ya es una fija. Entonces, a mí me parece que está bien. No se puede ver ni escuchar con la calidad que lo verías en un cine, pero en cambio tenés una llegada muchísimo más grande. Es una herramienta súper importante que sirve para la difusión y para que la pueda ver más gente. Y Francisco, vos, el haber hecho el estreno de esta manera, ¿te frustró porque tenías ganas de verlo en una pantalla grande? ¿No? ¿Estás como más acostumbrado a consumir de esta manera contenidos, entonces era más natural? A ver, yo la película la pude ver en cine, en Bafisi, la pude ver en cine, en un festival, en Fantasporto, en Portugal. No, o sea, la situación de sala, gente, proyección, existió a través de los festivales de cine. La verdad es que hay una cosa también que me hace un poco de ruido con esto, que es, la película termina online. No importa por dónde pase, la película va a terminar online. La llegada que tengo, deje de tener, digamos, no importa, porque va a terminar en YouTube o va a terminar en Torrent, eventualmente, y la va a ver la cantidad de gente que la iba a ver si estrenabas online. Lo que pasa es que había un paso previo que, entre otras cosas, ayudaba a recuperar plata, cosa que las películas que son subsidiadas por el instituto en general no necesitan recuperar, pero una película como Una chica invisible, que no tiene apoyo del instituto y que se hizo independiente, sí. Entonces para nosotros fue una cagada porque en un punto no, o sea, está bien, listo, la ven no sé cuántas cientos de miles de personas en internet, pero no cobras nada por eso. Y además ese negocio ya existía antes del tema de los cines.
Fuera de que para mí, si bien no soy fan de ir al cine, a la sala y todo eso, salvo para algunas películas en particular, la experiencia de los festivales de cine, de ir y de juntarse con un montón de cinéfilos y de gente a ver películas que ni en pedo vas a ver en otro lado, y verlas en comunidad y reírte y saber que este se ríe, que este llora y que a mí me chupa un huevo, y toda esa situación que se perdió. También es triste en un punto, no quiero ser súper optimista al respecto, me parece una cagada en un punto perder eso y creo que hay que recuperarlo también. Sí, como resignificarlo, porque tal vez no es lo... No, o sea, digamos, la mayoría de las personas consumimos todo en la computadora, horrible y pirateado, pero esta experiencia también está buena y es distinta y es otra y eso es ir al cine. No es solamente la película. Es la comunidad que mira la película. Sí, es cierto que lo que va a suceder me parece que es más un modelo híbrido, ¿no? Que es lo que contábamos en un principio, donde Warner estrena el mismo día en salas y en streaming online, y vos podés elegir si querés tener esa experiencia y tal. Y los festivales también, porque digo, si nosotros en Argentina hubiésemos tenido un protocolo, seguramente el festival hubiese sido híbrido y algunas películas tener la posibilidad de verlas en sala, por también el espíritu del festival, ¿no es lo que vos decías, Francisco? El espíritu del festival es, ¿entendés? Hay gente, no me hago cargo, que entra con cerveza a la sala y están ahí gritando, alentando la película. Es una actividad social, es eso, y en un punto esto es social y nos estamos vinculando y todo eso, pero esto es otra cosa que de alguna manera no es que se está transformando, está dejando de existir directamente. Entonces digo, qué sé yo, para mí hay que resignificarlo, no hay que como que, no es una cosa que se cambia por otra, porque no es lo mismo. Sí, Lo único que tiene en común es la película, pero pasan tantas otras cosas en un festival de cine más allá de las películas. Está clarísimo. José, ¿qué te parece esa experiencia para terminar con Martín? Pues si iba a ser todo muy argentino y terminar con vos, prefiero moverlo de otra manera. Pero digo, porque digo, acá lo contábamos fuera del aire, digo, nosotros tenemos acá un tema con la cuota de pantalla también, digo, dan pocas salas para ver cine argentino. Vos comentaste que en España también hay algo parecido, pero digo, para vos, ¿esto es beneficioso, no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo he tenido las dos experiencias. Hemos estrenado Cuerdas en Sitges, estrenamos en el Festival de Sitges, que fue maravilloso, a 1.500 personas en una sala viendo tu película. Eso, por mucho internet que le pongas, yo al menos sinceramente no lo comparo, para mí es imposible. Pero, y aparte, habiendo hecho una película que creo que es para disfrutarla también en cine, porque te la has trabajado a nivel sonoro, a nivel de imagen, de efectos, etcétera. Yo creo que es toda una experiencia, ¿no? Verla en cine, al menos es como hemos intentado que fuera. Pero sí que es verdad que esto ha venido para quedarse y que también tiene su parte positiva, que es llegar a muchos más espectadores, ¿no? Y también, pues, que se comente mucho más la película, que se abra muchísimo más, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo hemos vivido de las dos maneras. Sí que es verdad que en España también existe, pues, esas limitaciones a niveles de sala, sobre todo para el cine independiente, para el cine más chiquitito, que cuesta abrirse camino, ¿no? Porque te dejan muy pocas salas, sobre todo en salas comerciales, pues tienes muy poca posibilidad de poder distribuir tu película y te tienes que pelear además con los de tu propia especie, ¿no? O sea, que todavía es más crudo, es más violento, ¿no? Y todo esto es porque, bueno, pues porque hay mayores que vienen con sus películas y, como es normal, esto es un negocio y se imponen porque también tienen muchísimo más dinero. Por ponerte un ejemplo, nosotros estrenamos el mismo día que se estrenó El Hombre Invisible aquí en España. Entonces, te puedes imaginar, o sea, era muy difícil competir con eso, ¿no? Por mucho hurón o perro que tuviéramos, era imposible, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos compitiendo y además luego vino el virus al cabo de una semana y nos fastidió igual al Hombre Invisible que a nosotros. O sea que en ese sentido es lo que tiene, ¿no? La naturaleza. Pero bueno, yo creo que hay que aprovechar, hay que saber aprovechar los dos ámbitos, todo lo que podamos, ¿no? Y ahora que nos está tocando vivir pues este ámbito, hay que aprovecharlo y sobre todo valorarlo, ¿no? Porque los festivales como el vuestro, que están generando esa cantidad brutal de contenido como el que estoy haciendo cada día, me parece encomiable, me parece increíble y para gente que nos gusta el cine,
pues es muy divertido, es muy ameno veros y ver todo el mundo que está participando estos días en el festival, ¿no? Y a lo mejor en un festival no daría tanto tiempo, imagínate lo que te digo, ¿no? En un festival a nivel real, a nivel físico. O sea que en cualquier caso, felicidades. Bueno, muchas gracias. Y Martín, vos también habías comentado que lo veías como algo que ya que medio como que está para quedarse, ¿no? Sí, siento eso. Estoy muy de acuerdo con lo que escuché de todos y creo que todos hemos tenido experiencia parecida. Cuento la mía brevemente. Nosotros en el mes de febrero estuvimos filmando nuestra nueva película que se llama El último zombie. Y ya estaba todo listo para que Devoto se estrenara en un estreno convencional argentina de 10 a 15 salas en todo el país, aproximadamente en el mes de abril o tal vez mayo se vio algún delay. Eso no ocurrió. Primero nos asustamos muchísimo. Sabíamos lo que estábamos perdiendo. No es poco, o sea, no es mucho lo que perdemos al no estar en salas, sin lugar a dudas, ya se ha mencionado. Pero ocurrió este fenómeno del reencuentro con el público, porque ya que tenemos estas conversaciones entre nosotros y con el público y tratamos de ser sinceros en todos los aspectos, nosotros venimos padeciendo una crisis de público. El cine argentino, en cualquier género, en cualquier formato, viene padeciendo una crisis de género, de una crisis de público, una ausencia cada vez mayor de público, una dificultad de competir, si se quiere decir en ese modo, una entrada para ir a ver una película de 80 minutos, el mismo valor para una película de 2 horas y media y 100 millones de dólares de presupuesto. Cualquiera se da cuenta que va a invertir mejor su dinero en esos pochoclos que en estos pochoclos, si fuera mensurable de ese modo. Entonces lo que nos encontramos, medio por default en esta situación, es que nos encontramos nos pusimos cara a cara con un público que de otro modo no hubiera llegado nunca. Y a ese público nuestras películas les gustó. O hay un montón de público para las diferentísimas películas que se han estrenado a 2 por jueves desde el mes de abril, más o menos, nosotros estuvimos en mayo. Así que yo creo que de esto en realidad está tomando nota el Instituto de Cine, de esto está tomando nota toda la industria a la que pertenecemos para que se mantenga o se mantenga de manera mixta como está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? Quiero decir, si no uno se pondría a moralizarlo, a querer explicarlo. No sé si es bueno o es malo. Tiene aspectos buenos y aspectos malos como todo. El asunto es qué queremos seguir haciendo. El mundo está produciendo cada vez más y cada vez hay menos canales para que veamos lo que el mundo produce. Bueno, a lo mejor estos canales lo empiezan a abrir de nuevo. Creo que tiene ese lado positivo. Porque antes era un refugio nuestro, de los festivales. Y ahora veo que no, o sea, de verdad, está llegando a gente que no iba al cine. Sí, incluso en nuestro país, Martín, también se federalizó, porque también por ahí las salas son pocas en las provincias, y esas películas iba a ser medio imposible que llegue a otras provincias o a otros centros urbanos, y porque todo medio como que también se centraliza en el Beaumont o en un par de salas más. Pero la verdad es que primero pedirle disculpas a la gente de Trasnoche, a Ariel y Marcelo, que nos pasamos unos minutos, pero nada, teníamos mucho que hablar, un panel exquisito, Muchas gracias, Francisco Bendomir, director de Una chica invisible. Muchas gracias a Yar Blasco, director de Lava. Muchas gracias, José Luis Montesinos, director de Cuerdas. Muchas gracias, Martín Basterreche, director de Devoto e Invasión Silenciosa. Nos quedaron 1000 cosas por hablar, lo sé, no fue de mala onda, pero digo, ya nos pasamos y ya tengo al equipo de producción del siguiente programa diciendo, y dale, si esto fuera de la radio, tengo el productor al lado que me está pegando con el micrófono y me dice cortá, pero estoy como que la estoy pasando muy bien. Realmente es lo que queríamos hacer, un conversatorio sobre cine, cada uno con su posición muy, muy clara, y nada, la gente se copó mucho con todo lo que estaba pasando, sobre todo con la mente granizada. Así que, les decía, tanto Una chica invisible como Lava, como Devoto la Invasión Silenciosa la pueden encontrar en cont.ar, que están dentro de la competencia Bars Contar hasta el 13 de diciembre, y a partir de las 9 de la noche de hoy pueden encontrar Cuerdas dentro de la competencia iberoamericana durante 72 horas. Vean estas 4 películas porque son una clara muestra
de que el fantástico iberoamericano la sigue rockeando fuerte. Muchas gracias por el tiempo, por haberse quedado hasta tan tarde, sobre todo vos, José. Perdón y gracias. Y nada, a quienes estén viendo, nos vemos mañana con este conversatorio. Sigan viendo las películas del festival, en festivalrojosangre.com.ar. Pueden tener toda la información, que no la voy a dar porque si no, los gordos que siguen me van a matar. Nos vemos pronto. Muchas gracias a los 4, en serio, y nos seguimos. Muchas gracias. Adiós.